Buenos días con todos. Soy la médico residente Keila Guamayanos de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Y en esta oportunidad voy a exponer sobre displasia de cadera. Bien, la displasia de cadera, si bien es cierto, es un término que comúnmente se ha estado exponiendo, o mejor dicho, es una enfermedad que continuamente se ha expuesto. Y la gran pregunta será, ¿por qué siempre tocamos este tema? Y es porque vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta exposición la importancia y la relevancia de tocar siempre o continuamente esta enfermedad, porque comúnmente es muy frecuente en nuestro país. Entonces, según la Real Academia de Lengua Española, la displasia se define como una anomalía en el desarrollo de un órgano. Actualmente está definido así. Hay términos que se han ido usando anteriormente y que actualmente podrían decirse que está en desuso, como es el término de luxación congénita de cadera o luxación de cadera. Actualmente se le conoce como displasia del desarrollo, pero sin embargo deberíamos hacer un poco de hincapié en este término porque si bien displasia ya hace referencia a una anomalía en el desarrollo, estaríamos como redondeando la palabra, ¿no? Diciendo anomalía en el desarrollo del desarrollo de la cadera. Por eso es de que en algunas evidencias nos hablan solamente como el término tal de displasia de cadera. Ahora, esta displasia de cadera va a darse de maneras, puede presentar de diferentes formas. Va desde una forma leve hasta poder llegar a una luxación o dislocación. De una forma leve, donde se puede presentar una inestabilidad en esta caderita, donde vamos a ver esa unión del hueso coxal con la cabeza femoral o del fémur, ¿no? Y posteriormente puede llevar o puede también desarrollarse una subluxación, una luxación y una dislocación. Ahora, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la relevancia de tocar este tema? Como ya les había mencionado, es porque hay una alta incidencia, se puede presentar uno de cada 1.000 nacidos vivos y esa es una de sus presentaciones o dentro de los espectros de dislocación o luxación de cadera y puede esto reducirse de 1 a 5 casos en cada 100 nacidos vivos de una manera, una presentación donde solamente esté dándose una inestabilidad de cadera. Es por eso que va a ser una vez reconocidos estos pacientes, es un motivo principal para poder referirlos a un médico ortopediatra. También esta alta incidencia puede variar de acuerdo a la zona geográfica, ¿no? O de acuerdo a los métodos diagnósticos que tengamos a la mano, porque bien sabemos que nos podemos hacer ayuda de la ecografía, de la radiografía. Sin embargo, muchos lugares no cuentan con estos métodos diagnósticos y eso puede incluso retrasar un poco el diagnóstico. Entonces, esto básicamente, como vamos a ir viendo también, el diagnóstico básicamente es clínico. Ahora, la relevancia va a vir, una parte de la relevancia también por la que se debe tocar es porque la persona o el paciente puede llegar a una discapacidad. Y se ha demostrado también de que uno de cada 4 reemplazos articulares en menores de 40 años fue a causa por una displasia de cadera que fue o no diagnosticado oportunamente. Y además podemos decir de que esta enfermedad, si se detecta de manera oportuna, el curso puede ser modificable y por lo tanto su pronóstico puede ser favorable. Traje esta imagen también para ver cómo ha ido evolucionando esta enfermedad y vamos viendo que desde principios del siglo XX, cuando los pacientitos claudicaban o en términos más comunes, pues cojeaban, los médicos se hacían de ayuda mediante la radiografía para poder determinar qué es lo que estaba pasando con la caderita. Posteriormente, los doctores Ortolani y Barlow, pues usaron ciertas maniobras para ver si se trataba de una cadera pues luxada o luxable y vamos a ir viendo la importancia de estas maniobras también, que si bien es cierto nos pueden servir de mucho, pero va a haber un tiempo en el cual lo vamos a poder usar mucho mejor y en qué tiempo podríamos decir de que ya no es tan válido su uso. Y también posteriormente ya el doctor Graf con su método nos pudo
nos pudo indicar de que hay una manera mediante la evaluación ecográfica, podíamos determinar el ángulo también acetabular y nos podría ayudar mucho para el diagnóstico de esa displasia de cadera. Ya desde el nivel, bueno, ya en 2023, 2024 podemos decir, confirmar que el diagnóstico es clínico y que en cierta manera nos podemos hacer ayuda de la ecografía, de la radiografía que vamos a ir viendo más adelante. Esta enfermedad también está presente desde el desarrollo fetal o desarrollo embrionario. Y ahí traje esta imagen para poder visualizar de cómo va a darse la formación de la caderita. Generalmente o muy frecuentemente este desarrollo de la cadera se va a dar aproximadamente en la sexta o séptima semana del desarrollo gestacional para terminar de formarse ese modelo molde cartilaginoso de la cadera ah, en la semana onceava de la edad gestacional. Y traje aquí también como que hay 4 periodos donde la cadera está en peligro de luxarse, que es en la 12ª semana de gestación, perdón, de la semana embrionaria, que es donde se va a presentar una rotación medial de las extremidades inferiores, en la 18ª semana, donde se van a desarrollar los músculos de cadera, por lo tanto es un peligro de la cadera se pueda luxar. En las 4 últimas semanas también, donde se va a presentar ciertos factores mecánicos relacionados como es la presentación podálica o oligohidramnios. Y la cuarto periodo sería el periodo postnatal, en donde podría verse involucrado este problema del desarrollo de displasia de cadera. De acuerdo a la etiología, es decir, cuál es la causa de que se pueda dar esta enfermedad, aún es desconocida, pero sin embargo se han presentado numerosas hipótesis de que han intentado establecer de cuál podría ser la causa más próxima de esta enfermedad. Dentro de ellos hay causas extrínsecas que nos hablan de que puede haber un trastorno mecánico relacionado más con puede ser con la rigidez de la pared uterina, donde no permita que el feto pueda tener una mayor movilidad, o unas causas intrínsecas que ya vendrían más relacionados con factores genéticos. Entonces, esto podría dar una explicación o esto podría ser condiciones de donde estarían alterándose el normal desarrollo de la articulación que viene a ser desde el periodo fetal. Hay ciertos factores de riesgo eh, donde podrían explicarnos también o que podría estar más relacionado a esta patología y dentro de ellos tenemos ciertos factores de riesgo que podrían elevar mucho más la sospecha de esta enfermedad, que vendrían a ser los antecedentes familiares, nos hablan de un porcentaje de 12 a 33%, también la presentación podálica y el sexo femenino. Adicionalmente, también hay otros factores de riesgo como es la prematuridad, el sobrepeso, el oligohidramnios, el parto por cesárea y las deformidades posturales. Este es algo de lo mismo, pero aquí haciendo más relevancia también uno de los factores que han demostrado nivel alto de evidencia relacionado a esta patología, que es el hábito de envolver al recién nacido, como estamos observando aquí en la imagen, de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción. Y esto es lo que realmente no debería hacerse y también tomarlo en cuenta para poder hacer una explicación generalmente a nuestros pacientes o al personal de salud que está encargado, ¿no?, de ciertos puestos de salud en diferentes provincias. Esta diapositiva la creo importante también porque si bien es cierto, estamos hablando de los factores de riesgo, o sea, de pacientes o niños de que se nos pueden estar presentando, como ya les he mencionado antes, en presentación podálica, paciente que tenga antecedentes familiares, ¿no? Como el hecho de tener un hermano, una hermana que haya tenido displasia de cadera o el mismo género, el género femenino. Pero hay que tener en cuenta que casi del 10 al 27% va a haber pacientes que no van a presentar ningún factor de riesgo, sin embargo van a desarrollar la displasia de cadera. Y eso es algo que hay que tenerlo muy en claro, porque eso hace que el diagnóstico se nos pueda hacer tardío y realmente llegar a unas secuelas que van a ser casi irreversibles. Dentro de la patogenia, bueno, esto es más relacionado
relacionado también con los factores hormonales, factores mecánicos, factores genéticos, que ya también he ido explicando, ¿no? Que una teoría hormonal nos habla que puede estar influenciado con las hormonas sexuales sobre ese mismo tejido de la cápsula articular del feto, donde va a estar involucrados los estrógenos de la madre, y estos pueden inhibir un poco lo que es la síntesis de colágeno y favorecen lo que es el entrecruzamiento de las fibras y la formación de elastina, ¿no? Donde va a darse el desarrollo de la cadera. Y también pues va a haber una teoría mecánica donde nos habla de unas fuerzas persistentemente aplicadas que pueden originar una deformidad que ocurre con mayor facilidad en periodos de crecimiento. Dentro de la clínica, ya donde nos habla las manifestaciones clínicas del paciente, pues va a depender la edad del niño, de la gravedad de la anomalía también. El espectro de la presentación varía, como ya les he mencionado, una inestabilidad que puede darse en el examen del recién nacido, hasta una abducción limitada que puede pasar muy desapercibida en el lactante. Ya si es un niño un poquito más grande, donde vamos a evaluar la marcha y donde esta marcha puede presentarse de manera simétrica. Y también un dolor relacionado con la actividad en el adolescente y un problema de osteoartritis o artrosis en el adulto. Cuanto más antes se detecte la displasia de cadera, más simple y efectivo será el tratamiento y mejor será el resultado a largo plazo, y evitaremos así dejar secuelas en el paciente. Bien, bueno, generalmente se hace un examen, se debe hacer el examen clínico con un examen físico que demuestre pues la inestabilidad de la cadera, pero sin antes pues de realizar una adecuada anamnesis, ¿no? Como para ver también si existen los factores de riesgos. Y posteriormente el examen físico para ver la inestabilidad de la cadera, ver la simetría, ¿no? Que se puede dar en evaluar al pacientito de espaldas y evaluar si tiene alguna simetría o si presenta una abducción también limitada. El examen físico debería hacerse a todos los niños en el periodo de recién nacido. Desde el primer día de nacido tiene que hacerse una evaluación muy detallada, y posteriormente también las visitas de supervisión, que aproximadamente puede ser hasta los 9 meses o el niño cuando ya camina de forma independiente. El examen del recién nacido y los exámenes en consultorio entre las 2 o 4 semanas de edad son particularmente muy importantes para la detección temprana. Dentro del examen general, pues se hace un examen neurológico, se hace un examen de la columna vertebral, las extremidades inferiores distales, se evalúa lo que son los movimientos espontáneos de 4 extremidades. Este es un examen pues más general, ¿no? Dentro de los exámenes específicos podemos de tener en cuenta que la cadera debe ser evaluada individualmente. eh, el paciente debe estar sobre una superficie estable, tranquilo, en una posición supina, la cadera en flexión 90 grados y una rotación neutra. Se debe examinar retirando la ropa y los pañales también de los miembros inferiores. Y pues aquí, como les había mencionado, ciertas maniobras que podemos tener en cuenta, que es la maniobra de Ortolani, ¿no? Que vamos a ver si la cadera está dislocada, como estamos viendo acá en la imagen, aplicamos la maniobra para poder realizar la reducción de esta y vamos a ver que emite un sonido metálico palpable. Y la maniobra de Barlow es cuando intentamos de una cadera, el examinador, bueno, o un médico, intenta dislocar con fuerza la cabeza femoral para ver si la cadera es luxable o subluxable, como estamos viendo aquí en la imagen. Estas maniobras sí son importantes, son útiles durante la primera semana de vida, pero sin embargo no es aplicable para todos los tipos de displasia de cadera o los tipos de presentación de displasia de cadera, y es por eso hay que tenerlo en cuenta, que son útiles en la primera semana y no es aplicable ya para pacientitos que vengan a la consulta pacientes de 2 meses, 4 meses, 6 meses. Ya no sería tan útil de aplicar este tipo de maniobras, porque no se da en todas las formas de presentación de displasia de cadera. Otro signo clínico que nos podría ayudar es el Galeazzi, donde vamos a ver la simetría de los miembros inferiores. Colocamos las piernitas o las caderas en flexión en 90 grados con los talones a la misma altura.
Entonces vamos a observar que la cadera alusada va a tener la rodilla a un nivel más bajo y podríamos estar ante una displasia de cadera unilateral. Otra prueba que se utiliza es la prueba de Clislick, que bueno, vamos a hacer un trazo imaginario desde el trocánter mayor hacia la espina ilíaca anterosuperior y esta línea imaginaria tiene que atravesar lo que es el ombligo. Si pasa por debajo de este, también nos podría estar indicando de una luxación. Nuevamente un poco más de lo mismo. Estas pruebas sí nos podrían ayudar en, en semanas posteriores o meses posteriores de 2 a 4 o 6 meses y se la podría estar aplicando, ¿no? Uno de los, tener en cuenta también que los pliegues que les había mencionado que podemos visualizar en la ingle, muslo, glúteo, no es propiamente patognomónico de esta enfermedad. No quiere decir que si encontramos una diferencia de los pliegues podríamos estar, es característico sí o sí de displasia de cadera, pero sin embargo tendríamos que tener mucho hincapié ya evaluando otras características o teniendo en cuenta también ciertos factores de riesgo. Entonces, bueno, en líneas generales nos hablan que en menores de 3 meses las pruebas de inestabilidad son útiles, como les mencionaba, las maniobras de Ortolán y Barlow. En mayores de 3 meses podríamos ver lo que es la abducción simétrica limitada, ensanchamiento del perineo, la prueba de Klisick y segmentos de muslos cortos en relación con el tamaño del niño también. Luego, si el pacientito ya deambula, niño ya deambula o realiza la marcha, podemos visualizar lo que es la hiperlordosis y también la marcha de Trendelenburg o la marcha en términos generales como una marcha de tipo patito, ¿no? Bueno, hay el examen dentro del examen específico también podemos detallar la displasia sin dislocación. Es aquella que no tiene hallazgos clínicos y es asintomática hasta la adolescencia o la adultez temprana. Se diagnostica incidentalmente con el estudio de una coxalgia relacionada con la actividad de un adolescente o un adulto joven. Nuevamente, mencionarle que en menores de 3 meses, evaluar la estabilidad de las caderas es importante mediante las maniobras de Ortolani y Barlow. Posteriormente también se puede hacer o adicionalmente se puede hacer las maniobras de Galeazzi, las pruebas de Klisick. La abducción disminuida generalmente aquí no va a estar presente. En mayor de 3 meses, ya estas pruebas de Ortolani, Barlow tienen poco valor. Como les había mencionado, incluso la evidencia demuestra de que solamente en la primera semana tiene mucho mayor utilidad de estas pruebas, la primera semana de vida. Y los mejores indicadores que podríamos aplicar aquí, mayor a 3 meses, es la discrepancia de la longitud de los muslos y las pruebas de Galeazzi, las pruebas de Klisick también. En niños de que caminan, vamos a ver una debilidad en estos musculitos que son los músculos abductores de cadera, entre ellos el músculo glúteo también, y donde vamos a encontrar una prueba de Trendelenburg positivo y por lo tanto vamos a ver una alteración en su marcha. También va a haber contractura de aductores y por lo tanto va a haber una claudicación. Dentro del diagnóstico, se realizará mediante la exploración clínica dentro del screening neonatal, como ya le he mencionado. Recalcar que el diagnóstico debe ser precoz para lograr un tratamiento precoz y también lograr un mejor pronóstico en el paciente. Se necesita, dentro de esta exploración clínica, un examen físico que nos demuestre que existe una inestabilidad en la cadera. Puede presentarse asimetría en casos donde se da solamente una cadera, en casos unilaterales, y también una limitación para la abducción. El diagnóstico tardío, nuevamente, eh, mencionarles que después de los 3 meses de vida, que es igual a las 2 semanas de vida, y estamos hablando de un diagnóstico tardío, y por lo tanto va a haber secuelas y muy probablemente va a ser irreversible esta displasia de cadera. Dentro de los estudios de imagen, vamos a ver que eso no ha cambiado, que el ultrasonido se sigue aplicando para niños menores de 4 meses de edad y la radiografía se sigue utilizando para niños mayores de 4 meses de edad. La ecografía es una técnica, una de las principales técnicas de imagen para evaluar lo que es la morfología, la estabilidad de la cadera. eh, es un complemento de la evaluación realmente, de la evaluación clínica desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad. Es muy útil, no es invasivo,
no emite radiación, es inocuo, es en sí estandarizado, donde en todo lugar se lo puede leer. La variabilidad es relacionado con el interobservador baja, ¿no? Entonces, es muy útil utilizarlo en niños menores de 4 meses. Dentro de la radiografía pueden ser útiles después de los 4 meses de edad. Aquí vamos a ver em, que vamos a trazar, bueno, ya es parte propiamente donde el médico puede trazar unas líneas para ver dónde se encuentra lo que es, en qué cuadrante se puede encontrar la cabecita femoral, vamos a ver el alineamiento y el ángulo también acetabular. Bueno, vamos a ver signos compatibles con la displasia de cadera en radiografía, donde vamos a ver el posicionamiento lateral superior, como les había mencionado, la porción osificada de la cabeza y el cuello femoral. Vamos a ver el índice acetabular también que se va a encontrar aumentado y nos puede mostrar una aparición tardía o simétrica de los núcleos osificados femorales. Hay ciertas imágenes complementarias que se pueden ir usando, que donde existe la artrografía, la tomografía y la resonancia magnética, que vamos a ir viendo que, bueno, no son de uso continuo, que las pruebas iniciales son la ecografía y la radiografía, pero sin embargo para ciertas indicaciones se lo podría usar, como es, por ejemplo, post-tratamiento y así se realiza una cirugía. Dentro del tratamiento, vamos a ver que el tratamiento, si se hace un diagnóstico precoz, disminuyen las complicaciones y se va a llegar a un mayor éxito al éxito de esta enfermedad, ¿no? Dentro del manejo, tenemos el manejo conservador, que es el tratamiento con mejores resultados frente a un diagnóstico precoz. Vamos a ir viendo el tratamiento involucra lo que es el aparato de Pavlik. Hay otros bueno, que ahora ya no se está usando, se ha dejado en desuso. Y tenemos aquí el arnés de Pavlik, ¿no? Que se coloca en niños la indicación está en niños menores de 6 meses, cómo debe ser, cómo debe ser el posicionamiento de este arnés en flexión de 90 grados, flexión de caderita en 90 grados, con 40, 70 grados de abducción. Y esa sería la indicación, ¿no? Menores de 6 meses y dentro de las contraindicaciones estaríamos hablando de displasias de cadera teratológica ya relacionado con otro tipo de enfermedades como neuromusculares o sindromáticas. Hay factores que pueden producir una falla en el éxito de arnés y generalmente se ha visto casos, ¿no? De que llegan padres diciendo de que no han visto un buen resultado o no ha habido un buen resultado usando el arnés de Pavlik. Y vamos a ir viendo que puede ser desde factores del médico, porque no se da una buena indicación, no se le explica adecuadamente cómo debe ser el uso del arnés. Y también puede ser esta falla por una mala calidad del arnés. Hay factores relacionados también a una falla en el éxito, que depende del cuidador, que se dé un uso inadecuado del arnés, una mala colocación, y hay factores propios de la enfermedad, ¿no? Que se ha visto que hay una falla en el éxito si se presenta una displasia de cadera bilateral, donde la edad de inicio del arnés se ha demostrado que niños mayores de 6 meses de edad no es tan exitoso este tipo de tratamiento, ¿no? La idea es usarlo en menor de 6 meses. Y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, otra clave para el éxito es de que se haga un seguimiento. Una vez que el paciente esté con el arnés de Pavlik, se ha demostrado que si se hace un seguimiento sin el ultrasonido, sin la ecografía, el éxito puede llegar al 85%, pero si se hace el seguimiento con ecografía, el éxito puede llegar al 93% del éxito. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando se usa este tipo de arnés. Existen diversos protocolos de uso de arnés de Pavlik. Uno de los que más, bueno, se ha demostrado o el que más es aplicable es el que se usa 24/7, o sea, durante los 7 días de la semana, las 24 horas sin retiro, hasta lograr una reducción concéntrica estable, haciéndole seguimiento a las 2, a la quinta, a la octava y a la 12ª semana. Posteriormente, a la quinta semana se puede hacer el uso de los 7 días de la semana con 23 horas, dejando una hora de descanso, ya sea para hacer limpieza o sea al niño, la niña.
Y generalmente, pues, se debe hacer un periodo de ajuste o del arnés para identificar complicaciones también mediante esas 12 semanas que estaría indicado. Se debería hacer, como ya les he mencionado también, eh, se ha demostrado que se debería hacer un seguimiento con ultrasonido, en este caso la ecografía, para hacer el ajuste del arnés si es que fuera necesario también, que llevaría a un mayor éxito del uso, ¿no? Del arnés de Pavlik. Ya el manejo quirúrgico está indicado en diagnósticos que realmente, bueno, son ya tardíos, que son en niños de mayores de 6 meses, o que quizás haya habido una falla también en menores de 6 meses. O sea, se estaba usando el arnés de Pavlik, pero sin embargo ha habido una falla que no ha habido buenos resultados. Entonces, en estos casos sí habría una indicación del manejo quirúrgico. ¿Con qué objetivo? Bueno, para hacer la reducción, contención y maduración. Em, Aquí se habla que de 6 hasta las 18 meses se podría aplicar lo que son una reducción cerrada y posteriormente realizar una reducción abierta. Bueno, esto es más parte quirúrgico, ¿no? Este es un fluxograma, ya como manera de resumen también para explicarte cómo debería hacerse desde un momento o para hacer en sí lo que es el diagnóstico de displasia de cadera. Debería hacerse un examen físico de rutina desde que, bueno, el bebé nace, ¿no? Desde recién nacido, donde vamos a poder evaluar si es una cadera estable o es una cadera inestable. Si estamos frente a una cadera estable, vamos a hacernos la pregunta o durante nuestra anamnesis, ver si el paciente presenta factores de riesgo. Si, si es una cadera estable y el paciente no presenta factores de riesgo, se debería realizar un examen físico en cada cita de seguimiento, pero sin embargo es una cadera estable y presenta factores de riesgo como los antecedentes familiares, presentación de podálica, el género femenino o oligodramnios. Entonces ahí sí sería necesario solicitar una imagen adecuada en menores de 4 meses, una ecografía y una radiografía mayores de 4 meses. Aquí vemos que si la imagen sale normal, pues seguimos con el seguimiento, ¿no? El examen físico que se hace en control de niño sano. Si no sale normal esta imagen, le podemos referir al especialista en que es encargado, ¿no? Que es el especialista en ortopedia y traumatología para que pueda hacer las siguientes evaluaciones. Si nos encontramos frente a una cadera inestable, vamos a ver que aquí la imagen adecuada para la edad, ya nos vamos a lo que es una ecografía, nuevamente menores de 4 meses de edad y una radiografía mayores de 4 meses de edad. Aquí dentro de la ecografía, si bien cierto no he profundizado, pero haciendo también realce, se va a ver ciertos hallazgos, ¿no? Como por ejemplo lo que evalúa son ciertos ángulos, como es el ángulo acetabular, que vamos a ver que se pueden encontrar ángulos menores de 60 y bueno, hay otro tipo de ángulo que es el ángulo B mayor a 55 grados también, dentro de la clasificación del método de Graf. En mayores de 4 meses también vamos a ver, usando ya lo que es la radiografía, evaluamos lo que es el índice acetabular, también evaluamos ciertas líneas que se trazan, que son la línea de Perkins y el arco de Shenton. Y bueno, para adolescentes y adultos también se puede hacer el uso de la radiografía. Y con respecto ya a lo que es aquí al uso de, cuando ya se refiere al traumatólogo, eh, ya ellos se encargan de lo que es el tratamiento con el arnés de Pavlik, que es en menores de 6 meses, de 6 a 18 meses, con una reducción, hacen una reducción cerrada, aplicación de yeso en espiga. De 12 a 18 meses hacen una reducción vía abierta y mayores de 2 años pues también hacen una reducción abierta que pueden ser una osteotomía de acortamiento femoral. Bueno, también tener en cuenta de que esto puede también llevar a ciertas complicaciones, como toda cirugía. Puede presentarse una necrosis avascular, donde hay una disminución del flujo sanguíneo en esa parte de la cabecita o de la articulación de la caderita.
puede presentarse una reluxación o subluxación también residual de la cadera. Puede haber una displasia del techo, o sea, es decir, del acetábulo. Y otros tipos de complicaciones que también se dan, complicaciones postoperatorias, como es la infecciones de herida quirúrgica que también podrían presentarse en este tipo de pacientes. Y bueno, eso sería todo con relacionado a la exposición.